Señor, gracias por la exposición de tu palabra, Señor. Porque la exposición de tu palabra nos alumbra, Señor. Queremos seguir en el Espíritu, Señor. Agradecerte, Señor, por la obra que has hecho en nosotros, por tu elección, Señor, porque tu obra es completa, Señor, en nosotros. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, porque ninguno, Señor, de los que estamos aquí por equivocación. Ha sido tu obra, Señor, perfecta, tu voluntad. Tu presencia nos escogiste para ti, Señor. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos para exaltarte, Señor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, el único Dios, mi Señor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, el único Dios, mi Señor. Me llevó a la casa del banquete, puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy, suyo soy, suyo soy. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, el único Dios, mi Señor. Me llevó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy, suyo soy, suyo soy. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama, suyo soy, suyo soy, suyo soy.
mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él, el mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él. Somos tuyos para siempre, Jesús. Gracias, porque tú nos escogiste, Padre. Abba nos escogió, el Padre nos escogió. Estamos aquí es por ti, por tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Nos pusiste en esta casa, Señor. Nos plantaste en esta familia, no por casualidad, sino por tu sabiduría eterna y gloriosa, Señor. Abba me escogió, Abba, Él me ama. Abba me escogió, Abba, Él me ama. Abba me escogió, Abba, Él me ama. Suyo soy, suyo soy, suyo soy. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, no hubo en él maldad. Él se compadece de mi debilidad. Fue tentado en todo, hubo en él maldad. Y él entró al santuario en el cielo, se presentó una vez y para siempre, mediante el Espíritu eterno. Cristo murió y resucitó. Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios, sublime en los cielos. El vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. El sumo sacerdote siempre permanecerá. Él es la ofrenda que nos vino a salvar. El sumo sacerdote siempre permanecerá. Y él entró al santuario en el cielo, se presentó una vez y para siempre, mediante el Espíritu eterno. Cristo murió y resucitó. Él es santo, sin mancha,
consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Y Él entró al santuario. Y Él entró al santuario en el cielo. Se presentó una vez y para siempre. Mediante el Espíritu eterno, Cristo murió y resucitó. Él es santo, sin mancha, inocente, consagrado para nuestro Dios. Sublime en los cielos, Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Él vino y se ofreció, hecho perfecto para siempre. Amén, Señor. Gracias porque te hiciste hombre, Señor. El sumo sacerdote que necesitábamos, que se compadece de nuestras debilidades, que nos acercó al trono de la gracia. Nos diste libre acceso al Dios de la Trinidad. Gracias, Jesucristo. Eres perfecto para siempre. Aleluya, te bendecimos, Señor. Sigue hablándonos en este tiempo, Señor. Toca nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, sea glorificado, Señor. Amén. ¿Listos? Adelante. Ah, no, te lo puse muy atrás. Tú ponlo. ¿Listos? ¿Vamos bien o ya están cansados? Dice el libro de los Proverbios 23:7, la primera parte. Está hablando de que cuando sientes en la casa a comer con una persona y dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice, tal es él. Entonces, acerca de lo que pensamos de nosotros, determina quiénes somos. Y es súper importante abrazar el hecho de que Dios nos hizo y nos está preparando para un propósito. No es, espero que entiendas esto. No es una casualidad que el Señor trate contigo de esa forma. Hay muchas cosas en nuestras vidas que pueden convertirse en un obstáculo. Y una de ellas son nuestras expectativas basadas en nuestra humanidad y no en el Señor. Cuando vemos la vida de José, ¿quién quisiera vivir la vida de José? Nadie. Pero a José le tocó vivir eso. En el tiempo del cautiverio, Daniel y sus amigos, se cuenta de la historia de ellos solamente como que estaban allí y entonces un día los echaron a un lago, a un horno de fuego que calentaron
y había 4, y Daniel oraba 3 veces al día, y hubo un edicto y le echaron a una cuerva con unos leones y no se los comieron, ¿no? Daniel y sus amigos fueron hechos eunucos cuando fueron llevados cautivos a la corte de este rey pagano. Cortaron con toda posibilidad de tener hijos. Acabaron con todos sus sueños, siendo reyes, siendo príncipes en Israel, teniendo un futuro prometedor, de acuerdo a su propia visión. Fueron cortadas, fueron completamente terminadas por causa del propósito de Dios. Pero no veo hombres más plenos que estos en el conocimiento de la vida de Dios. Pienso que a veces pretendemos una vida fuera libre del sufrimiento, libre de estas dificultades y de estos obstáculos, pero Dios las diseñó para nuestro provecho. Un hermano Félenon, en el siglo XIX, escribe algo muy tremendo: las aflicciones jamás deben quedar sin fruto. Las aflicciones en la vida del cristiano jamás deben terminar sin un fruto, sino tiene que heredar y producir un fruto del Señor en nuestras vidas. Y pienso que el problema que hay en nosotros es que no somos capaces de distinguir esta obra del Señor. Y a veces nos quejamos y a veces nos llenamos de pensamientos. Qué tremendos son los pensamientos, ¿a poco no? Toda la historia que construimos en nuestra mente basado en todo eso. Pero bueno, eso a lo mejor mañana hablamos un poco de eso. El Señor nos sometió a esta vida para formar una personalidad que le sea útil al Señor. Mientras acusaban a Jesús acerca de puras mentiras, Él estaba delante de los hombres que podían liberarlo, como el caso de Pilato, y escuchaba las acusaciones de todos ellos. Y dice la Escritura que se contradecían a sí mismos. Llegaba un testigo y decía: es que yo vi que dijo que iba a destruir este templo y que lo iba a levantar en 3 días. Y otro decía otra cosa y otra cosa. Y de tal manera que entre ellos mismos se contradecían. Hasta que el Señor se cansó de eso. Y entonces dijo: yo soy el Hijo de Dios. Y terminó con su sufrimiento de estarlo queriendo acusar injustamente. Ni siquiera eran buenos para eso. Ni siquiera fueron buenos para acusarlo bien. La personalidad del Señor Jesucristo estaba llena de Dios. Y en un momento de todo esto le dijo Pilato: ¿qué no sabes que yo puedo liberarte cuando yo quiera? Estás en mis manos para ser muerto o vivir. Y el Señor le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada, ¿de dónde? Del cielo. El Señor estaba preparado para enfrentar cualquier cosa. Su personalidad. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo no tenía personalidad? Por supuesto que sí, porque era un hombre. Y Él estaba preparado para enfrentar a eso. ¿Que tú no sabes que yo puedo pedir ahora mismo que venga una legión de ángeles y me liberen? ¿Tú crees que no podía? Dios podía vencer a Satanás en ese momento a través de eso. Pero su personalidad estaba dispuesta para hacer una cosa: la voluntad del Padre. Este sacrificio de este inocente, de este perfecto Cordero de Dios que fue acepto delante del Padre. De nuevo, no solo para ganar la salvación de los hombres, sino recuperar el universo entero. Y me doy cuenta de que Dios desea que tengamos una personalidad que le sea útil. Quiero que pienses en tu familia, no en tu familia en la carne, en esta familia. Esta familia necesita diferentes tipos de personalidades obrando a favor del Señor y en el Señor. Necesita a los callados, necesita a los coléricos, ¿no? Necesita a los flemáticos ordenados, necesita a los sanguíneos arrojados, necesita cada una de esas partes para que se lleve a cabo
el obrar del Señor. Ninguno es más que otro. Simplemente entramos en la dinámica de la construcción. Pero para que eso se logre, necesitamos pasar por procesos dolorosos. En la vida del matrimonio observamos cómo el ajuste de los primeros años es determinante para el futuro de la relación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando la gente se casa tiene una expectativa, ¡ay, el príncipe azul ya llegó!, ¿no? Y ese príncipe azul empieza a desdibujarse y a desdibujarse y a desdibujarse día tras día, mes tras mes, hasta que te das cuenta de que no es ese príncipe, es una persona común y corriente. Y delante de nosotros tenemos la posibilidad de abandonar el compromiso y la tarea, o de crecer, y voy a decirlo de esta forma, y madurar para persistir en el compromiso que hiciste hasta que la muerte los separe. Y entonces entran otro tipo de elementos, ya no el enamoramiento y la emoción, sino el razonamiento y el compromiso, y si eres cristiano, la vida de Dios para ayudarte en medio de todo esto, que transforma las cosas. Nuestra personalidad tiene que ser transformada. Tenemos una personalidad básica que heredamos de nuestros padres, que heredamos del medio ambiente. Te voy a decir otra cosa que no dije: heredamos de nuestras decisiones. A lo largo de tu vida has tomado decisiones que han formado tu personalidad también. Déjenme platicarles, que les gusta el chisme, es lo que veo. Siempre era muy hablador, era el 1000 chistes, siempre era eso. Y una vez el Señor me enfrentó a eso, y 2 veces lo hizo. La primera vez fue en este sentido. Y el Señor me decía, yo quiero poner mis palabras en tu boca para que seas un mensajero de lo que yo quiero decir. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Pero no puedo hacerlo como estás, porque de tu boca salen muchas tonterías. Porque el hecho de hablar de esa manera, incluso rayas en el pecado. Y no sirves para hablar lo correcto en ese sentido. Así que si quieres ser alguien que hable la palabra, necesitas cambiar tu manera de hablar y de conducirte. Y yo dije, sí, Señor. ¿Cómo? Y el Señor comenzó un proceso de transformación. ¿Soy chistoso? Sí, soy chistoso. No puedo negar el ser sanguíneo, pero determiné que mi personalidad se tenía que adecuar al propósito de Dios y a la obra de Dios. Siempre me gustó el rollo de la telenovela de la política, que no es otra cosa. Digamos que es una novela para otro rating. Está nosotros los pobres y está la política. La neta, véanla, cada vez la odio más. Pero en un tiempo era algo como un deporte para mí, me encantaba estar enterado y saber, y que ya supiste de la declaración de no sé qué, y puras tarugadas. Y otra vez el Señor me enfrentó un día y me dijo, eso me estorba. El que seas así me estorba. Escuche bien lo que estoy diciendo. El que seas así me estorba. Entonces, o entras en mi proceso o pasas a la catafixia. Y entré en el proceso del Señor. Y abandoné aquello que para mí quizá podría ser algo, esto es algo bueno porque estás enterado de la parte, estoy en la parte intelectual. Puro cuento chino. Pero tenemos que entender que el Señor quiere transformar nuestra personalidad para que sea útil para Él. No para que sea útil a nuestros propósitos, sino para que sea útil para lo que Él tiene que hacer en medio de nosotros. Una de las cosas que he visto más últimamente en la iglesia es la amargura. Hay un trabajo de Satanás en medio de la iglesia para amargar el corazón de las personas. En verdad, lo he visto
He visto el intento de Satanás de hacerlo conmigo, he visto el intento de Satanás de hacerlo con otros y lamentablemente he visto el éxito que ha tenido en la vida de muchas personas. Y la manera en la que se forma esto es justamente entrando encerrarnos al proceso de Dios de transformación de nuestra personalidad. Ahorita que estábamos cantando este sacrificio presentado a Dios una vez y para siempre, santo, sin mancha, no saben cómo me conmovió. El Señor Jesucristo no tenía ninguna culpa de nada. Él es el hombre perfecto y se ofreció delante del Padre como el sacrificio acepto. Jesús podría ser la persona más amargada del mundo, porque pagó algo que no tenía por qué pagar. Recibió el trato más injusto que alguien ha recibido en la historia, y todo lo hizo por amor. Y todo lo hizo diciendo: que se haga tu voluntad, Señor. Y está tremendo, porque justamente el valor de la posición que el Padre le otorga es debido a esta obediencia. Y yo me doy cuenta de que en la iglesia está luchando por muchas cosas alrededor. Sé que ha habido muchos abusos, o sea, en la iglesia, ¿no? Lo he visto, pero nuestro corazón tiene que permanecer siempre puro delante de Dios. Jamás debemos de permitir que Satanás nos amargue, porque el único que merecía estar amargado renunció a eso. Yo recuerdo mucho alguna ocasión que tenía una cosa con un hermano, con una hermana que vive conmigo, ¿no? Y yo me acuerdo que la fui a acusar con el Señor. Le voy a decir: ¿sabes qué, Señor? Mírala. Y eso que es cristiana, ¿no? Fui a acusar a mi esposa con el Señor porque se estaba portando mal. Señor, pues no sé qué tienes que hacer con ella, pero algo tienes que hacer con ella porque... Y recuerdo muy bien que Él me mostró sus heridas. Me mostró quién era y lo que había hecho por nosotros. Me sentí tan avergonzado que dije: perdón, porque no tenemos por qué exigir nada de nadie por aquel que pagó por nosotros en la cruz. Y me di cuenta de que la amargura es una trampa de Satanás con el que trata en muchos de nuestros aspectos para dividirnos de la verdadera comunión en la que tenemos que estar. Nuestros pensamientos son una de las cosas que más necesitamos tener sujetas delante de Dios, porque cuando las dejamos volar producen un efecto negativo en nosotros. Y voy a decirlo así: y si nuestra personalidad no es la adecuada, somos presas fáciles de eso. El Señor tiene que transformarnos entonces para pensar, para ver las cosas desde el punto de vista de Él. Nuestra percepción de las cosas y de cómo deben de funcionar están basadas en nuestra personalidad. Voy a tratar de explicar esto. ¿Cómo debe de comportarse una esposa? Y si yo le pregunto a cada hombre aquí, casado y no casado, ¿cómo es que una esposa debe comportarse? Me van a decir una cosa diferente. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una percepción de cómo deben ser las cosas. Y esa percepción está basada en tu personalidad. Estamos amolados, ¿sí o no? Porque dime, ¿quién de aquí viene de la familia perfecta? De la familia completamente funcional y de la familia que nunca tuvo problemas y nunca hubo quebrantos y nunca hubo ninguna de esas cosas. Hace algunos años yo hablé con mis hijos, cuando estaba en el Señor recibiendo una revelación de que Él era nuestro Padre. Y hablé con ellos, les dije: hijos, perdónenme, porque no fui el padre perfecto, cometí muchos errores. No les pido perdón por no haber sido el padre perfecto, porque eso era imposible,
pero les pido perdón por las faltas que cometí con sus vidas. Y ellos me dijeron algo impresionante. Dice, no tenemos nada contra ti. Hiciste lo que tenías que hacer y nos has enseñado y mostrado a Dios de una manera increíble. Y yo me di cuenta de que la carga de esas cosas está en nuestra mente y no en lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. ¿Cómo tendría que ser un padre? Como fui. Con todos mis defectos y con todas mis dificultades para lograrlo. Ese era el padre que mis hijos necesitaban. Qué tremendo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque ellos después conocieron al Padre perfecto. Y les dijo, su Padre Dios jamás va a tener ninguna cosa torcida, ninguna mala intención, de él heredarán puras cosas buenas. Y ellos me dijeron, sí, lo hemos conocido. Entonces yo les dije, a partir de ahora yo no los mantengo. Pídanle a su padre. Está bien tremendo eso. Porque la verdadera familia y el comportamiento de la familia proviene de la personalidad que Dios nos da y no de la nuestra. Es que yo tuve un padre que nunca me abrazó. Siempre he vivido con esa angustia de que nunca me abrazó mi padre. ¿Y ya fuiste con el padre que sí te quiere abrazar? Es que mi padre nunca me dijo que me amaba. Y ya fuiste con el padre que no solo te lo dijo, sino que envió a su hijo a morir por ti en la cruz. ¿Está quedando claro lo que digo? Y a veces abrazamos tanto nuestra personalidad, es que soy el que nunca quisieron, me encontraron en el basurero. Y vivimos con ese estigma como si fuera parte de nosotros. Bueno, lo es parte de nosotros. Y nuestras reacciones, y nuestras pláticas, y nuestras decisiones están basadas en eso. Sí, porque siempre fui mal querido. Todo esto que estoy diciendo lo digo con mucho respeto, porque sé que así pensamos y que así vivimos. Y a veces esta personalidad nos ha traído una baja autoestima. ¿Alguno aquí ha tenido baja autoestima? Yo la tuve y luché con ella muchos años. Y mucho tiempo esa parte de mi personalidad era exigir que se me retribuyera un valor porque yo tenía una baja autoestima. Esa era mi personalidad. Hasta que el Señor me dijo, pero es que tú no tienes un valor demeritado, tú vales la sangre de Cristo. Cristo murió por ti para rescatarte. El precio de tu rescate no fue oro, piedras preciosas, cosas corruptibles, dice la Escritura, sino la sangre preciosa del Cordero de Dios. Ese es el valor que tú tienes. Y lo comprendí, ¿no? Un libro muy bueno que se llamaba A la imagen de Dios, de Josh McDowell, y lo comprendí y dije, qué tremendo, el Señor me ama, Él me formó y transformó mi personalidad de esa manera, y dejé de ser el pobrecito para convertirme en la personalidad que el Señor quería, para poder avanzar y serle útil. Nuestra personalidad no le sirve al Señor en el estado caído. ¿Está claro lo que digo? El concepto que tú tengas acerca de todas las cosas depende de esto. Voy a avanzar porque hay muchas cosas que decir y lo tengo ordenado. Ya se me está desordenando mi mente. Tengo una pregunta. ¿Cómo es tu personalidad? Yo quiero animarte mucho a que tomes estos días próximos y tengas un tiempo de reflexión acerca de esto. Pienses acerca de esto. ¿Cómo es mi personalidad? Y no nada más digas, no, casi siempre estamos, soy muy enojón o enojona y ya. No. ¿Por qué? Pues es parte de mi temperamento, sí, pero es parte de tu temperamento que no has aprendido a controlar. ¿Sí vamos bien? Ser serios en nuestro pensamiento. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Esta personalidad tuya es una ayuda o es un estorbo para el obrar de Dios en tu vida? ¿Es algo que te acerca al Señor
y a amar a la iglesia y a los miembros de la iglesia, o es algo que te estorba para la vida espiritual? Qué tremendo está eso. ¿Tu personalidad contribuye a que estés más cerca del Señor o contribuye a vivir completamente apartado, como vimos en Romanos 1, teniendo pensamientos envanecidos, ajenos a la vida de Dios? Nuestra personalidad determinará eso. El grado de compromiso que hay de la gente con Dios y con la iglesia depende de su personalidad. Conozco gente de la iglesia a la que asisto, hermanos a los que amo, hermanos salvos, que van a la iglesia solo los domingos. ¿Por qué van solo los domingos? Porque su personalidad así lo determina. Y pueden escuchar la conferencia. Hermanos, nuestra vida tiene que estar presente, continua en la palabra de Dios, en la comunión de los santos, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y pueden escucharlo y decir, ay, qué lindo el sermón de hoy. Y no transformar su personalidad para decir, es serio el compromiso que estoy tomando delante de Dios para actuar en eso. ¿Sí lo pueden ver? Y entonces su personalidad es un estorbo para la obra del Señor. Hay mucha gente que muy buenas personas, buenas personas, muy amables, muy buenas personas, pero su personalidad es un estorbo para continuar con el proceso de Dios en sus vidas. ¿Son salvos? Sí, son salvos, pero están limitados porque la personalidad que tienen les estorba. Qué tremendo, ¿no? Cuando nuestra personalidad no es transformada por el Señor, choca contra los conceptos espirituales que están en la Biblia. ¿Cómo debe de comportarse una esposa? No lo determina ni la familia de ella, ni la familia de él. Lo determina el pensamiento de Dios que está en la Escritura. Y entonces nosotros, yo como esposa, mi esposa como mi esposa, tenemos que entrar en esta transformación de nuestra personalidad. No es cuánto la amo y cuántas flores le llevo el día de su cumpleaños y el 14 de febrero que la llevo a cenar, sino es cuánto de la vida de Dios hay en ella y cuánto de la vida de Dios hay en mí que nos ha transformado para poder llevar a cabo su obrar. Y entonces entramos en una dinámica completamente diferente. Pero si ella no está dispuesta a cambiar su personalidad y yo no estoy dispuesto a cambiar mi personalidad, entonces estaré atrapado en una parálisis del propósito de Dios en medio de nosotros. ¿Se dan cuenta de lo importante que es nuestra personalidad? A lo mejor puedes decir, ¿por qué no puedo avanzar en mi vida espiritual? ¿Por qué, como el libro, como el autor de los Hebreos nos menciona, dice, ya debían ser maestros, ya deberían de comer algo sólido, ya deben de estar en otro asunto? Dice, pero todavía tienen necesidad de leche, todavía tienen necesidad de estar ahí. El apóstol Pablo en el libro de los Corintios les dice, cuando están llenos de dones, están llenas de cosas, pero siguen habiendo pleitos entre ustedes. Unos diciendo que son de Pablo, otros diciendo que son de Apolos, otros que son de Cristo. Dicen, no son todavía unos, hebreos dice, no son todavía inmaduros y niños de los cuales no pueden crecer. Nuestra madurez espiritual está determinada por nuestra personalidad, por cuánto ha sido transformada por el Señor. Y déjame decirte, a veces vivimos abrazando nuestra personalidad como algo que no queremos soltar. No, es que soy así. Y como dijo José, así nací y así me moriré, ¿no? Estamos en un error si pensamos de esa manera. Porque todos los conceptos de Dios, el apóstol Pablo se encarga de decir, porque todos aquellos que son carnales, dice, no pueden percibir las cosas de Dios. Dice, sí, para ellos son locura. Dice, pero para los espirituales, todas las cosas que vienen de parte de Dios tienen sentido. Y entonces vemos la Escritura en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, donde el Señor les dice, amen a sus enemigos. Y dice, y bendíganlos. Y dice, y oren por ellos.
Y si alguien te pide que lleves la carga por 1 milla, dice, no, llévala por 2. Y si alguien te pide algo de ti, no dice prestado, ni que luego te lo devuelve y que cuando le den la tanda. No, dice, si alguien pide de ti prestado, dice, dáselo. Y no le niegues ni siquiera tu capa. Y dice una cosa interesantísima. Dice, así serán como su Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué puedo observar? Que el Señor quiere darnos su personalidad para llevar a cabo todas estas cosas. ¿Cómo podríamos amar a nuestros enemigos? Hay un montón de historias de gente en ese sentido. En el libro de los Hechos vemos a Esteban. Esteban está hablándoles y dice que se levantó y comenzó a darles testimonio acerca de Jesucristo. Y les empezó a contar todas las cosas y vemos una cátedra de la vida de Dios en el Antiguo Testamento y de todo lo que Él hizo. Y dice que todos rechinaron sus dientes contra ellos. No lo escucharon y lo mataron a pedradas. Pero antes de morir, hizo una declaración. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién dijo esas palabras? El Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, la personalidad del Señor Jesucristo estaba sobre la vida de este hombre, que ahora podía perdonar a sus matadores en una circunstancia que cualquiera de nosotros podría decir, Señor, te reprendo, que vengan rayos y centellas, ¿no? Él tuvo el poder y la valentía en su personalidad de tener la misma entereza que el Señor Jesucristo y ser testigo de Dios en ellos y convertirse en el primer mártir. Qué tremendo, ¿no? El choque de la vida de Dios puede ser muy tremendo respecto de nuestra personalidad. Por lo tanto, el Señor nos anima a que seamos transformados en nuestra personalidad. Job experimentó un cambio repentino y fuera de serie acerca de todas las cosas que le rodeaban. Incluso sus hijos se murieron. Job era rico. Hay algunos escritos que mencionan que él era un gobernante importante del lugar en donde se encontraba, con una reputación muy elevada. Era una persona distinguida en el momento en el que vivía y de un día para otro mueren sus hijos, se queda pobre y le da roña. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te identificas? ¿Te has dado cuenta que a veces ni la debes ni la temes y ya estás metido en broncas? ¿Sí o no? Entonces, en primer lugar, comprende que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y en lugares dedicados nos hará descansar. Y que aunque sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Amén. Qué tremendo está eso. Hay una dificultad. El Señor que ha aprendido estos últimos en lo que Dios está haciendo. Acerca y que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo de entendimiento? Dice, por tanto, yo hablaba ¿cómo es que Job ahora dice que las cosas de Dios son maravillosas? Si se le murieron hijos. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Híjole, esa esposa sí estaba gruesa. Cuando tengas problemas con tu esposa, acuérdate de esta. Y dice, ay, no, pues sí, no está tan peor. Conmigo. Dijo, ¿qué? Sí. El hermano Felenon, este es el libro que les platico, él era obispo de un lugar en el siglo XVIII, XIX, no me acuerdo. Él era el siguiente candidato para ser papa. ¿Sabes lo importante que era esto? Era francés. Él trabajaba en la corte del rey Felipe IV, me parece.
En esa dinámica conoce a una mujer que se llama Madame Guyon, que le viene a romper todo el rollo, ¿no? Y le predica a Cristo. Madame Guyon es una monja que conoce al Señor de una manera muy, muy tremenda, y le predica a Cristo, y este cuate se vuelve a Cristo, y se vuelve protestante, siendo un obispo católico, y empieza a predicar a Cristo, y le empieza a predicar al hijo del rey, al siguiente rey de Francia, le empieza a predicar a Cristo, y todo empieza a verse así. Pero ¿qué creen? Había uno que era superior de él, que empieza a darse cuenta que ya no es católico, sino que es protestante, y empieza a ir con él, y escribe libros para denunciarlo, y Fénelon le escribe libros para contestarlo. Como no había Twitter, era más difícil, entonces tenían que esperar a que publicaran un libro para la contestación, ¿no?, de uno y el otro. Y de hecho, en la literatura inglesa, yo no he leído esas cartas, solo he leído estas cartas personales con Madame Guyon, pero sería muy interesante leerlas. Llegan a esta situación. Bueno, el chiste es que este hombre termina abandonado en una obra apartada, muy pequeña, completamente desconocido, sin ningún futuro y sin ninguna cosa, por causa de Cristo. Y yo cuando veo esas historias digo, y lo ves escribir de Cristo a este hermano, y dices, este cuate estaba apasionado por él, estaba enamorado de Dios, y lo único que buscaba no era esa posición que podía tener, sino la gloria de Dios sobre su vida. Job dijo, hoy, en el versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando comprendamos que nuestra personalidad puede ser un estorbo hasta que sea transformada, entonces podríamos declarar como Job, solamente te conocía de oídas, pero hay una realidad más profunda que tú quieres enseñarme. Bueno, necesitamos una actitud consciente y madura para poder ser transformados. Espero que quede claro este concepto de consciente. Si tú no piensas en la madurez en la que tenemos que estar en el Señor, nunca se va a producir. Si no tenemos tiempo para meditar en la palabra de Dios acerca de nosotros, nunca va a ser posible. Si no somos transformados en nuestra personalidad, entonces siempre vacilaremos y seremos llevados de un lugar a otro dependiendo del viento de doctrina que escuchemos. El Señor necesita que maduremos. Déjenme decirles una cosa, 9 años de que están aquí, 9 años de que comenzó la obra aquí. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? No estoy acusando a nadie, es una pregunta retórica. ¿Dónde está el fruto? ¿Qué pueden ofrecer al Señor en 9 años? ¿Qué pueden decir? Señor, hemos trabajado por 9 años, este es el fruto. No, yo sigo ofendido con el hermano que me sacó la lengua. Una persona que iba a la congregación dejó de ir a la congregación porque el pastor no la saludó. 5 años de asistir a la congregación y un día deja de ir porque el pastor no la saludó. Y cuando le dicen, es que no me saludaste, le digo, ¿pero cuándo? Nunca te estiré la mano y no me la diste. ¿Puede pasar o no? Y eso, si yo la verdad no tengo ni idea, pero pasó. 5 años, 9 años y seguimos ofendidos por las mismas cosas. No estoy hablando de otros, estoy hablando de ustedes, porque sí ven como que, ay, esos hermanos. No, estoy hablando de ti. 9 años y sigues con la misma lucha acerca del diezmo, por ejemplo. Sigo luchando con eso. 9 años y sigo teniendo problema porque las sillas son negras y en el cielo no hay sillas negras, son blancas todas. ¿Se está quedando claro lo que digo? 9 años de que tenemos que dar un fruto del Señor y no permanecer con las mismas cosas. Híjole, en mi corazón estaba hablar de esto con ustedes.
mucho tiempo antes de que incluso me invitara. No, no es cierto, me invitaron ellos. Los vientos de doctrina que estamos por experimentar son una avalancha sin precedentes que hará que muchas personas caigan en el engaño y sigan a doctrinas de demonios. ¿Está claro lo que dije? Y no podemos seguir con las mismas tonterías ni en las mismas situaciones. Necesitamos ir adelante al crecimiento de lo que Dios desea hacer. ¿Están de acuerdo conmigo? De otra manera nos va a llevar el diablo. Literalmente. Efesios 4, 11 al 16 dice, este texto no lo tenía yo en ningún lado, el Señor me lo descubrió hace ratito. Hasta el Gustavo ya me quería sacar la sopa, pero le dije, no, espérate. Estoy impresionado con este texto. Efesios 4, 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Sí dice eso? Está hablando de la iglesia. Dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los estableció estos? Del versículo 11. ¿Cómo dice el 12? ¿Para qué los estableció? 12. Es que no le habían puesto. ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate qué tremendo. La iglesia no es una institución que sirve como para reunirnos y que todos estemos aquí bien contentos, como una persona decía, para que los hermanos se prendan en la alabanza y que todo sea muy nice. No, la iglesia de Cristo fue establecida con una labor de entidades muy claras, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que aporten, que abonen en el perfeccionamiento de la vida del cuerpo de Cristo para el trabajo que tiene que hacer. Mi amado hermano, ¿sabes quién tiene que trabajar y quién tiene que abonar en nuestra personalidad para la transformación? La iglesia. Nosotros entramos de forma personal nuestra búsqueda de intimidad con el Señor, pero la iglesia es el elemento que provoca el perfeccionamiento de estas cosas en nosotros. Es la dinámica de la iglesia la que provoca eso. Es el hecho de que yo venga y les predique de Cristo. Es el hecho de que otro don se ejecute en medio de nosotros que provoca la transformación de nuestra personalidad en su perfeccionamiento. Hay una tendencia entre los cristianos como abandonar la iglesia para volverse llaneros solitarios, porque yo y el Señor solos. No, ese no es el proyecto de Dios, ese no es el propósito de Dios, ese es el engaño de Satanás, esas son las doctrinas de demonios que se están levantando alrededor de nosotros y que están tratando de seducir a las personas en ese sentido. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate, hay una cosa que es bien interesante, se llama lealtad. ¿Has visto que es una de las cosas más fuertes en la vida de la familia? Te voy a decir que la lealtad, ¿sí o no? No importa que tu hermano sea un gandalla, que siempre te pegó desde chiquito, siempre lo vas a tener en estima, ¿o no? ¿Por qué? ¿Estás loco o qué? No, porque la familia y nuestra personalidad a veces no es una regla, porque también hay gente que abandona por completo a su familia, nos provoca tener ese lazo y ese vínculo, ¿no? Yo conozco gente que su padre era un malvado, era una persona así, y siempre que hablan, cuando ya muere o hablan bien de él, ¿no? Digo, está bien, o sea, no tienen por qué decir, mi papá era un desgraciado, no. Pero hay una lealtad, ¿sí te das cuenta? Eso a mí me impresiona mucho, porque la lealtad es parte justamente del proyecto de Dios. ¿Te has dado cuenta que Dios ha sido leal a nosotros? ¿O no? Cuando nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel. Dijo, qué glorioso es Cristo, en verdad. A pesar de que nosotros no le buscábamos, Él nos buscó para hacernos suyo.
Y yo me doy cuenta de que hay cosas en esto, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo tenemos que permanecer juntos? ¿Hasta cuándo? Según este texto, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, es una responsabilidad nuestra. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Gustavo y de Irma? No, de todos. Tenemos que abonar para que lleguemos a la estatura de este varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que abonar todos en ese sentido. Versículo 14. ¿Para qué hacemos eso? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y esto me impresiona, dice, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Es decir, que somos fortalecidos en la iglesia para evitar el engaño que hay en nuestros corazones. Déjenme hablarles mucho de mi experiencia, porque el Señor desde muy temprana edad de mi vida cristiana me rodeó de gente idónea para eso, de gente que me enfrentó a mi realidad, de gente que no me permitió tener un concepto equivocado, sino que me hablaban derecho y me decían, esto es lo que eres. ¿Te han dicho así? Y se siente bien chido, ¿no? Se siente fatal, dices, ay, ¿me cae tan gordo? Ay, sí, pero ¿qué tal sus hijos? A ver, ¿qué tal esta persona? A ver, ¿qué tal esto que dijo? ¿Voy bien o no? Y a veces lo que hacemos es tratar de como de zafarnos de nuestra responsabilidad. Pero me he dado cuenta que el Señor trató en mi vida con muchas personas, ¿no? Con muchas relaciones, incluso gente de mi tiempo, contemporáneos míos, en los que yo entré con un proceso del Señor para que mi personalidad fuera transformada. El enemigo tiene un propósito, tiene una estrategia alrededor de nosotros para desviarnos de la verdad. El enemigo tiene argumentos, tiene artimañas del error que estará tratando de separarnos unos de los otros. A veces no creo que no somos tan conscientes. En la Escritura, en una ocasión, acusaban al Señor. Por el espíritu de Belcebú echa fuera a los demonios, ¿se acuerdan? Y Él les dijo una verdad muy tremenda. Un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Una casa que está dividida contra sí misma cae. La obra de Dios no puede prevalecer, permanecer y avanzar si hay división. ¡Oh, qué tremendo está eso! Y tenemos que tomarlo con la seriedad. Yo una vez que hablaba de esto, yo le decía, piensa, incluso creo que lo hablé esto en alguno de los años que vine. Tenemos que ser serios en nuestro pensamiento acerca de esto, porque Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, está teniendo una estrategia para separarnos y a veces no hemos sido conscientes. ¿Sí está claro lo que digo? Y todo esto tiene que ver con la falta del trato de mi personalidad. Bueno, voy a seguir, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué tremendo está ese texto. Bueno, me voy a apurar porque eso no lo traía preparado. Bueno, Colosenses 2:8. El apóstol Pablo les dice a los colosenses, ellos estaban viviendo una situación interesante, había personas que estaban tratando de judaizarlos, justificando que para que la salvación fuera completa era necesario que también fueran circuncidados. Bueno, Pablo les dice aquí en Colosenses 2:8, miren, dice que ¿qué? Que nadie los engañe. ¿Con qué? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Se miren que no sean seducidos por ideas que no
llevan a ningún lado. Fíjense, según las tradiciones de los hombres, dice, conforme a los rudimentos del mundo, dice, y no según Cristo. Voy a hacerte otra pregunta en la que quiero que pienses. ¿Cuánto de nuestra personalidad duda de los conceptos de Dios? Y con esto que te estoy diciendo, quiero que seas muy honesto, no lo respondas ahorita, sino tienes que ser muy serio delante de Dios. Si yo les pregunto, ¿quién duda aquí de Dios? Todos dirían, ay hermano, ¿cómo dice usted esas cosas? ¿Sí o no? Pero te voy a decir una cosa, a veces dudamos de Dios. A veces decimos, Señor, es que está este texto, pero como que no, veo como que yo creo que los traductores lo hicieron mal. Y no es como deben ser las cosas. Tenemos que ser muy serios, incluso delante de Dios, y decir, Señor, ¿cuánto de lo que veo en el Evangelio y en tu palabra, realmente no lo creo que se aplique a mi vida? Porque eso nos va a librar del engaño. Nos podemos llegar a entender por qué pienso de esta manera, por qué creo de esta forma, por qué este concepto no haya cabida dentro de mí. Y entonces podemos indagar en nuestra personalidad, incluso saber la razón por la que pensamos de esa manera. Colosenses 2:23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, es decir, hay ciertos pensamientos y ciertas filosofías que tienen cierta reputación, dice, de culto voluntario, dice, en humildad y en duro trato del cuerpo, dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Este es un texto un poco difícil, pero Pablo está diciendo, hay conceptos de los que pensamos que nos hacen más santos, pero están equivocados. Escucha lo que acabo de decir. En nuestra personalidad y en nuestro pensamiento hay elementos que pensamos, si yo hago esto, voy a ser aceptado más por Dios. Te voy a decir algo que hemos pensado todos. Si yo voy al grupo, Dios me va a bendecir. ¿Sí o no? ¿O soy el único pagano aquí que piensa así? Si yo voy ahí, Dios me va a bendecir. No sé de qué hablan ni de qué dicen, pero si yo voy, Dios me va a bendecir. Si yo ayudo a cruzar esta viejita de la calle, Dios me debe. Escucha lo que estoy diciendo. Y a veces pensamos en nuestra propia personalidad que haciendo ciertos elementos estamos entrando en una vida de santidad aprobada delante de Dios. Y no hay nada más equivocado que eso. ¿Sabes por qué? Porque hay gente allá en la Ciudad de México que entra por circuito interior en la calzada de los misterios y se va de rodillas desde ahí hasta el final donde está la Basílica de Guadalupe. Y ellos piensan que eso es un trato duro contra su carne que los hace más aceptos delante de Dios. Somos así. A veces hacemos algo y decimos, esto me aprueba delante del Señor, pero no hay nada más lejos de la verdad. Y ese tipo de razonamientos nos hace permanecer en una infancia prolongada en nuestra vida espiritual. ¿Están muy serios ahora? ¿Quieren más chistes? ¿O están pensando? Espero que estén pensando. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, 29, que los que corren, pero uno solo lleva el premio. Corran de tal manera que ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y si lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y si tenemos una mente infantil en el espíritu, diríamos, vamos a agarrarnos a nopalazos. ¿Sí o no? No, no es eso, no es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, sean disciplinados en su vida para ser transformados. El Señor necesita que colaboremos con Él en la transformación de nuestra personalidad. Y necesitamos ser serios en esto. Fíjense, hay un aspecto que no vamos a ver nunca porque son como 10 temas antes, pero habla de la madurez intelectual. Por ejemplo,
¿Qué piensas de ti? ¿Qué hay de tu autoestima? ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Eres alguien maduro que ya tiene un valor en sí mismo por todo lo que has vivido? ¿O es una persona que todavía se menosprecia? Personas de 50 años que todavía tienen problemas de autoestima. ¿Cómo es posible? Muy sencillo, porque nunca entraron en el proceso de transformación de la vida del Señor. Cuando la gente se va a casar, una de las cosas que yo les recomiendo es esta. Primero resuelve tus problemas de autoestima. Porque si te casas y tienes problemas de autoestima, te va a ir como en feria. ¿Sí está claro lo que digo? Porque la gente necesita saber quién es en el Señor para poder entrar en una relación con otra persona imperfecta, en donde se van a limar, en donde va a haber dificultades y tenemos que responder de la mejor manera. La madurez no se produce de forma instantánea, ¿o sí? La madurez se produce por medio de la experimentación y de la vida cotidiana. ¿Por qué razón eres responsable hoy en tu trabajo? Si es que lo eres. Porque sabes que si no vas te corren, ¿sí o no? Y que sabes que si no entregas te vas a ver involucrado en un problema. ¿Quién te hizo entender la responsabilidad? Las diferentes dinámicas de la vida en las que has estado. Es decir, fuiste ejercitado en estas cosas para ser transformado. Aquellas personas que al cabo de los años siguen siendo irresponsables es porque nunca se les sometió al proceso de responsabilidad. ¿Qué pasa si tienes un hijo adolescente y le sigues resolviendo todas las cosas? Que no recoja ni siquiera su plato de la comida porque él es para el Señor. ¿Sabes qué estás haciendo? Un bueno para nada. Y te voy a decir lo que dice Proverbios, va a ser una vergüenza para ti en el futuro. Así que tus hijos tienes que obligarlos a que recojan el plato que acaban de comer. Tienes que llevarlos a que laven sus cosas, a que sean responsables de eso, porque estarás abonando en la disciplina del Señor una personalidad que será útil para Dios. ¿Sí te das cuenta de lo que digo? ¿Por qué tú y yo tendríamos que ser diferentes del trato de un adolescente? El Señor quiere que nos metamos a su disciplina para que nuestra personalidad sea transformada. Necesitamos ser como el atleta que tiene que ser formado en sí mismo, con las dinámicas que tengamos que atravesar para que la vida de Dios se produzca en nosotros. Acompáñenme al libro de Colosenses capítulo 3. En el versículo 1. Voy a leer es todo el capítulo 3. Pero quiero que pongas mucha atención en algunos detalles importantes que hay respecto de Pablo y la vida de los colosenses. Porque lo que estaba buscando Pablo es que ellos se desarrollaran en su personalidad para que fuera útil para el Señor. Dice, si pues han resucitado con Cristo. Pregunta, ¿alguno aquí ha resucitado con Cristo? Sí, todos hemos resucitado juntamente con Cristo. Ahorita cantábamos que por medio del Espíritu, ¿no? El Espíritu murió y resucitó, ¿sí o no? Bueno, nosotros morimos con Cristo en esa muerte y también resucitamos con Cristo también en su resurrección, por medio del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que si tú y yo somos resucitados, esto es para nosotros. Bueno, si han resucitado en Cristo, entonces ¿qué debemos hacer? Ahí lo dice. ¿Cómo? Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Qué tremendo. Quiero que pongas mucha atención en estas palabras. Busquen. ¿Quién tiene que buscar? ¿Dios? ¿Quién? Nosotros, los que hemos resucitado. Dice, busquen las cosas de arriba, porque ahí está sentado Cristo a la diestra de Dios. Versículo 2, ¿qué tenemos que hacer? Pongan la mira. Qué tremendo. Uno de los errores más graves del cristianismo es pensar que las cosas van a ser automáticas. Ya recibí a Cristo, ya todo está hecho. No, no es cierto. Necesitamos madurar, necesitamos buscar, necesitamos poner la mira en las cosas de arriba. Tenemos que buscarlas
y poner nuestra mirada en esas cosas de arriba. Dice, en las de arriba, dice, no, en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué pasaría si ustedes fueran policías? Todos, imagínense en uniforme de policía y llegan a la estación de policía. ¿Cómo se deben comportar ahí? ¿Tendrían que estar hablando de ilegalidades, de fraudes? Están vestidos de policía. ¿Cómo se deben comportar? Bueno, voy a poner otro ejemplo. Ahorita que con lo de mi nieta. Son doctores todos. Están en una clínica. ¿Cómo se deben comportar? ¿Cuál debe ser su manera de conducirse? Yo creo que todos incluso hemos estado como en situaciones así. No de policías, pero a lo mejor sí estás en un hospital. ¿Cómo te comportas en ese hospital? Estás echando relajo, estás aventando cosas, vas mugroso, metes mugre de la calle. Un velorio. ¿Cómo te comportas en un velorio? Llegas al velorio y, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Por qué hay tanto silencio? Que quién sabe qué. ¿De quién es el pastel? Que no sé qué, ¿no? ¿Así nos comportamos? ¿Por qué? ¿Por qué no nos comportamos así? ¿Dejamos de qué? Muy sencillo. Porque la condición en la que estamos nos obliga a cambiar nuestra personalidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy en una situación específica y mi personalidad se tiene que ajustar a esa situación. Si es un velorio, todos entran así callados. ¿Qué pasó? ¿Cómo va todo? ¿No? ¿Sí o no? A lo mejor ni eres cercano, ¿no? Yo fui a muchos velorios de gente que ni conocía. Llegué a ir. Y cada vez que iba, empecé a ser más empático. Ahorita platicábamos eso. Empezaba a ser más empático, ¿no? Cuando era joven íbamos y ¿a qué ibas? A un velorio. Y si entrabas y le decías, ay, que lo siento mucho. Te salías y te la pasabas contando chistes. Bueno, yo. Pero cada vez que pasó el tiempo me volví más empático y más empático y más empático. Así, hasta que los últimos, no sé, 10 velorios a los que he ido, he tenido oportunidad de hablar un mensaje de Dios ahí. Y ya no en esa situación. Espero que quede claro lo que estoy diciendo. ¿Por qué nos comportamos de esa manera? Porque tenemos una investidura ahora, porque estamos en una situación. Y dice, ustedes tienen que hacer esto porque han muerto y sus vidas están escondidas en Cristo. Nuestra personalidad tiene que adaptarse a la nueva vida que el Señor nos ha dado. Tenemos que adaptarnos a la vida nueva que el Señor proveyó en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos pelafustanes, ¿o sí? Porque estamos en Cristo, porque Cristo murió y resucitó por nosotros y nosotros morimos y resucitamos con Él. Tenemos que entender que Él nos vistió de una nueva vestidura. Nosotros estábamos con las algarrobas de los cerdos y Él nos hizo poner un anillo, nos puso el calzado y nos vistió de ropas limpias. ¿Cómo podríamos vivir de nuevo como si viviéramos de las algarrobas de los cerdos? ¿Está clara la ilustración? Como el hijo pródigo. Versículo 5. Hagan morir. Quiero que observen que Dios no va a hacer las cosas por nosotros. Nosotros tenemos que colaborar con Él. Qué tremendo está eso. Nuestra personalidad depende de nuestro compromiso que hagamos con el Señor. Te voy a decir por qué. Porque Él ya lo hizo todo. Él ya nos dio su espíritu para que esta personalidad fuera transformada en nosotros. Hagan pues, morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Fíjate, este texto casi siempre nos queremos pasar rápido porque como que, ay no, ay qué cosas. ¿Sabes qué tienes que hacer morir tú y yo? Fornicación. Eso dice la Biblia, ¿o no? Ay, pero ¿cómo dice eso, hermano? Pues es lo que dice la Biblia. Y es lo que tenemos que tener presente en nuestra vida. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, y en las cuales
ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Dice, desháganse de estas cosas dentro de ustedes. Qué tremendo está eso. Hagan morir esta parte. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento de esto. Tenemos que hacer morir parte de lo que éramos en el pasado. Algunas personas que conozco, que no están en este cuarto, se sienten orgullosas de ser enojones. Es que yo soy así. Uf, qué orgullo, mano. Cuando vemos que Cristo es una cosa completamente diferente. ¿Está quedando claro? Necesitamos hacer morir esas cosas que hay en nosotros. Tengo otra pregunta. ¿Qué tienes que hacer morir? ¿Qué tienes que hacer morir de tu personalidad? Es que tengo esto que es parte de mi personalidad y lo tengo que hacer morir. Gloria a Dios. Porque la Escritura dice que tenemos que hacerlo morir. Dice, todo esto terrenal, toda esta parte natural que heredamos. Es que mi papá me abandonó cuando yo era chiquito. Haz morir eso. ¿No? Sí dice eso, ¿no? Bueno, habla de otras cosas, pero tenemos que hacer morir esas cosas. Voy a continuar. Versículo 8. Pero ahora, ¿qué dice? Dejen también. Qué tremendo. Busquen, pongan la mirada, hagan morir, dejen. ¿Quién tiene que hacer todo eso? Dilo conmigo, nosotros. Gracias. Ustedes, dice, dejen también ustedes todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. Versículo 9. ¿Qué más tenemos que hacer? No mientan, dice, los unos a los otros. ¿Sí dice eso? Está muy tremendo esto. Dice, habiéndose despojado de ¿qué? Del viejo hombre con sus hechos y ¿qué más? Versículo 10. Y revertidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos del viejo hombre, ¿no? Desvestirnos del viejo hombre, quitarnos el viejo hombre y ponernos el nuevo sobre nuestras vidas. ¿Quién tiene que hacer eso? Nosotros. Este nuevo hombre está creado conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que vestirnos de una personalidad que fue creada por Jesucristo para andar en una vida nueva. Y muy interesante el versículo 11, dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Mi amado, cuando nosotros hagamos esto, no habrá ninguna distinción en nosotros de nada. Hace rato platicaba con mi esposa de esto y decíamos, no hay cristianos de primera, de segunda y de tercera. Solamente hay cristianos. Y necesitamos vivir de esta manera para que nuestra vida sea el reflejo de Dios en nosotros. Bueno, vamos a leer 2 textos más. Bueno, 3. Versículo 12. ¿Qué más tenemos que hacer? Vístanse, pues, ¿como quién? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice ahí? Vístanse de amor. ¿Quién se tiene que vestir de amor? Está tremenda la Escritura. Un hijo de Dios no puede darse el lujo de estar vestido de su antigua personalidad. No te puedes dar el lujo. No puedes aceptarte a ti mismo, seguir viviendo bajo tu propia personalidad. Necesitas despojarte del
despojarte del viejo hombre y vestirte del nuevo. Esta parte me encanta porque en el versículo 13 habla de soportándose unos a otros. A veces no comprendemos bien estas palabras. Como que soportándose es como que al Edgar, bueno, está bien, te aguanto. No, soportándose significa sosteniéndose. Ahorita que platicaba con Hugo, hubo una cosa que pasó con la situación de mi hija. Ella, de hecho, tuvo problemas desde antes, tenía problemas ahí con el líquido que necesitaba la bebé, y podría nacer hasta de 6 meses. Y era muy peligroso porque no alcanzaba todavía cierta madurez. ¿Y quién creen que estuvo por nosotros? La iglesia. La iglesia estuvo ahí. La iglesia estuvo sosteniendo eso. Y nosotros como sus padres estuvimos orando por ella, pidiéndole a Dios, pero le dijimos a los hermanos, oren por esto para que la bebé pueda tener un buen desarrollo. Estaba muy crítica la situación y oramos. La siguiente vez que fue a la consulta, le dijo, tienes de nuevo líquido. Es imposible que se produzca. Pasó un milagro en medio de eso. ¿Saben quién nos sostuvo? La iglesia de Cristo. Mi familia nos sostuvo en oración. Y pasó un milagro. Hasta la doctora, cuando le dice, no lo puedo creer, tenía 0.8, esa ocasión llegó a tener 3 centímetros en eso, algo así, una proporción así. Ya todo iba así como que, qué bueno, va avanzando. Bueno, le dio tiempo a la bebé de terminar de madurar en muchas cosas y nació de 7 meses, 2 semanas, algo así, una semana. ¿Quiénes estuvieron ahí? La iglesia. Mi consuegra, la esposa de Benjamín, le hicieron un trasplante de riñón. ¿Quién crees que ha estado por ella? Su familia, soportando su vida en el Espíritu. Qué tremendo está eso. Volverte empático por las necesidades de la vida de la familia. No estando en otra situación, sino entrando en la vida nueva que el Señor nos dio. No lo deseo como, ay, qué buen deseo tengo. Espero que el Señor les haga crecer y desarrollarse más en estos dones de la vida de Dios, es decir, siendo amados de entrañable misericordia. Qué tremendo. En la mañana hablaba con una persona de esto y veíamos cómo Dios desea que la iglesia esté llena de misericordia, de benignidad, que estén llenos de humildad, que estén llenos de mansedumbre, que estén llenos de paciencia, llenas de soporte unos a otros, que haya perdón entre ustedes. Qué interesante que lo menciona como un texto aparte. Si alguien tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sí, que sobre todas estas cosas en ustedes, mis hermanos, abunde el amor de Cristo. Que su personalidad sea conocida por esto y no por otra cosa. Amén. Versículo 18, ya terminé. Y entonces, las casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene al Señor. Y los maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Y a los hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalientes. Siervos, obedezcan en todo a quienes, a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Hasta ahí, hasta el 24. Qué tremendo. ¿Sabes de qué me di cuenta? De que cuando tenemos la personalidad de Cristo, el obrar de Dios en nosotros se convierte en algo natural. ¿Cómo quiero sostener a mi esposa? ¿Cómo quiero estar en esto? La esposa dice, ¿cómo quisiera sujetarme a mi marido para eso? ¿Qué necesitamos? Una personalidad. Y entonces lo demás
va a ser fácil. Necesitamos la personalidad de Cristo para someternos a un jefe injusto. Necesitamos la personalidad de Cristo para soportar al vecino que nos echa la basura enfrente, nos estaciona su carro a un lado. Sí, qué tremendo. Y necesitamos que nuestra personalidad sea transformada. No sabes lo que va a pasar. Nosotros lo hemos visto con nuestros nuevos vecinos, nos cambiamos a otro lugar. El día que llegamos, que nos estábamos cambiando, llegaron a echarme bronca. Que porque dejé el carro no sé qué, que yo no sé, te van a decir, que quién sabe qué. Y yo, pues como era nuevo, dije, pues sí, ya hice algo ahí para que. Y como vieron que no me puse igual, las cosas cambiaron. Y las cosas cambiaron. Y como no les contesté igual, y como empecé a hacer mejoras en el lugar donde vivíamos, cuando nadie me las pidió, cuando se dieron cuenta, las cosas cambiaron radicalmente. Nunca tuve que enfrentar al vecino, decirle, pues órale, salte y aquí a ver ya cómo nos va, ¿no? Sino con la personalidad de Cristo fueron transformados para decir, estos cuates son diferentes. Y tienen las puertas abiertas en todas las cosas. ¿Sí te das cuenta? A veces lo tratamos de hacer al revés. Queremos cambiar la circunstancia, pero no queremos cambiar lo que lo está provocando. Qué bueno es Dios, ¿no? ¿Sí o no? Porque Él nos hizo morir y resucitar junto con Cristo para poder participar de estas cosas. Tan. Ya no sigo más porque ya se me acabaron las palabras. Vamos a orar. Póngase de pie para que se estire tantito, porque falta la tercera, ¿no? Señor, te damos muchas gracias por lo que tú nos hablaste, nos dejaste como una herencia en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Sé que a veces es duro enfrentarnos a una realidad, pero te damos gracias, Señor, por eso. Queremos que nos transforme, Señor, y queremos trabajar junto contigo en eso. Hemos muerto y hemos resucitado juntamente con Cristo para ya no ser las mismas personas, Señor, sino para ser completamente nuevas criaturas, Señor. Ayúdanos, Señor. Así como el que corre en el estadio se prepara para ganar la medalla y ese lugar, ayúdanos a nosotros a extendernos hacia adelante en tu disciplina para lograr el objetivo tuyo. Señor, te damos gracias por tu Espíritu que está en nosotros, Señor, que nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles, que nos guía a toda la verdad, porque somos ignorantes, Señor, y que nos capacita para ser transformados, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este Cristo precioso que murió y resucitó por nosotros, que nos abrió la puerta. Queremos ser dignos, Señor, portadores de tu nombre. Queremos una personalidad como la de Cristo tuvo en la tierra, Señor. Y que podamos mostrar tus virtudes, Señor, de este llamado que nos diste de las tinieblas a la luz. Que podamos ser dignos de ser hijos tuyos, Señor. Y nuestro comportamiento, Señor, lo confirme una y otra vez. Ayúdanos a abandonar nuestra antigua manera de ser, esa personalidad del mundo, esa personalidad que heredamos y que a veces es un estorbo, Señor, o que siempre es un estorbo. Y ayúdanos a desecharla, a desvestirnos, a morirla a ella, Señor, y a poseer lo que tú nos has dado. Te doy gracias por estos hermanos hermosos, Señor, que tú has llamado para ser parte de esta familia. Señor, yo te ruego que les libres del mal. Encomiendo a ti sus vidas para que sean guardados de todo estratagema del enemigo que ocupa con astucia para separarlos de la verdad y que puedan ser libres en ti, Señor, de tal manera que el fruto tuyo se produzca. Sí, Señor, porque tú los llamaste para ser tuyos
y para ser un don en medio de esta iglesia, a cada uno. Gracias, Señor, por este buen tiempo y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.